Pues vamos a entrar ya en materia. De acuerdo con la encuesta quincenal elaborada por Citibanamex, el consenso de los analistas en México estimó que la inflación mostrará mayor resistencia de lo esperado este año y también el próximo, a pesar de que la economía se va a debilitar. Vamos a platicar con la subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, Paulina Anchiola. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno, también te saluda Rogelio Varela. Saludos, Paulina. Y saludos por allá. Paulina, platícanos qué más dice este análisis de los especialistas que siempre encuesta Citibanamex. Pues sí, empezando por la inflación, como mencionabas, mañana de hecho tendremos el dato de la primera quincena de mayo. En términos quincenales, pues el consenso anticipa una disminución de 0.2% y pues esta caída se debe sobre todo a una disminución en los precios de las tarifas eléctricas porque pues empiezan los subsidios de verano, pero bueno, en términos anuales, pues se va a ver un incremento de 4.8, estima el consenso de analistas, y pues esto sería después de ver 4.7 en la quincena anterior, entonces pues sí, como mencionas, se va a ver todavía un aumento y pues bueno, este sobre todo viene por el lado de la no subyacente, pues porque las comparaciones del año pasado eran muy bajas, entonces pues bueno, ya anticipábamos que se fuera a ver un repunte en los primeros meses de este año. Sin embargo, pues las expectativas a cierre de año de la encuesta se han mantenido más o menos estables. La inflación general se sigue esperando en 4.2 para el cierre de este año. Entonces, pues bueno, todavía se anticipa que haya una desaceleración en la inflación, pasando del 4.8 que tendremos esta quincena hasta pues más o menos 4.2. Y para la subyacente se espera que baje hasta el 4.1. Aquí vale la pena destacar que pues ya la caída que se verá en la subyacente se estima mucho más lenta. En esta quincena mañana el dato se estima en 4.3, entonces pues bueno, en general ya va a ser mucho más lenta la caída que la que se vio el año pasado y para el año que entra las expectativas se han mantenido también bastante estables en 3.7 para ambos componentes. Vale la pena destacar que pues ya van a estar dentro del rango de variabilidad de la meta de Banxico de entre 2 y 4, pero pues todavía lejos de la meta puntual del 3%. Y pues también algo que destaca de la encuesta de ayer es que las expectativas de inflación de largo plazo subieron un poco, habían estado en 3.6 desde marzo más o menos y ahora se incrementaron a 3.7 y pues bueno, igual en línea con lo mismo que se espera el año que entra, se espera en los siguientes años, entonces pues todo esto indica que hay señales de que pues se mantendrá la persistencia de la inflación y pues obviamente esto complicaría el trabajo de Banco de México. Igual pues aquí de la mano tenemos las expectativas para la tasa de interés, para este año se sigue esperando en 10%, pero para el año que entra pues ya subió un poco la mediana de la expectativa, pasando de 7.75 a 7.88 y pues bueno, para el siguiente movimiento, como ya habíamos anticipado, pues pensábamos que se iba a haber una pausa en mayo, que es lo que se materializó, pero pues seguimos esperando en línea con el consenso que en junio, que es la siguiente decisión, va a haber un recorte de 25 puntos base. Todavía hay algunos analistas que esperan que el recorte va a ser más bien en agosto o en septiembre, pero bueno, la mediana se ha mantenido en junio y pues justo mañana tendremos la minuta de la decisión de mayo, donde esperemos tener un poco más de color sobre cómo los diferentes miembros están viendo la tasa de interés para este año y el siguiente. Claro. Paulina, y en la parte de crecimiento, ¿qué están esperando? ¿Qué están viendo los analistas? Allá hay algunas señales de pues desaceleración en el consumo. Sí, justo como ya también se había anticipado, pues desde el año pasado ya se esperaba una desaceleración, aunque esta se ha ido pateando y pateando, pues bueno, para este año el consenso sigue esperando una desaceleración, igual las expectativas para este año pues han bajado un poco, aunque en las últimas quincenas se han mantenido más o menos estables. Para este año se sigue esperando un crecimiento de 2.2% y se sigue esperando una desaceleración en 2025 hasta el 1.8% de crecimiento. Pues igual ya tenemos varias señales, como mencionas, de una desaceleración. Salió ya el IOAE que anticipa que el IGAE va a caer 0.2 en marzo y crecer solo 0.1 en abril. Pues mañana también tendremos el dato para ver cómo salió realmente el IGAE. Pero pues justo ya estamos viendo señales desde el cuarto trimestre del año pasado de que pues el PIB está creciendo mucho más lento que lo que había crecido anteriormente. Por ahora pues nosotros en Banamex seguimos estimando el PIB del primer trimestre con un crecimiento de 0.1%, pues muy bajo comparado con lo que se había visto en trimestres anteriores.
y pues bueno, en general creemos que se va a seguir desacelerando el crecimiento en los próximos trimestres y pues que justo cerrará con un crecimiento más bajo este año que lo que se había visto el año anterior, perdón. Algunos analistas están anticipando o están previendo, Paulina, que el momento más crítico, digamos que la cruda después de esta borrachera que implicó o está implicando el déficit fiscal, se va a vivir en el 2025. Va a ser un año pues recesivo. ¿Ustedes también comparten esa visión? Sí, pues de hecho es algo que hemos ido ya comentando, sobre todo desde que se publicó el paquete fiscal para 2024 y 2025, pues justo vimos que el gasto para este año iba a ser mucho más alto que lo que se había tenido en años anteriores, entonces pues obviamente todas estas presiones de gasto pues se van a ir acumulando y realmente cuando se va a ver pues como el impacto fuerte sobre las finanzas públicas va a ser el año que viene, sobre todo porque pues estamos teniendo gasto que va a ser muy difícil de echar para atrás, por ejemplo en programas sociales, los apoyos que se dan a Pemex, entonces pues todo esto va a ser muy difícil de acomodar, sobre todo en un contexto de una nueva administración donde de por sí siempre cuesta un poco de trabajo pues echar los motores a andar de nuevo en lo que todo se acomoda, entonces pues sí pensamos que el año siguiente va a ser bastante complicado y pues va a ser un reto para la nueva administración pues tratar de implementar algún tipo de reforma fiscal, si bien ninguna de las dos candidatas que van arriba en las encuestas pues han anticipado que prevén hacer algún tipo de reforma fiscal, pues nosotros en línea con muchos de los analistas sí pensamos que va a ser algo pues casi inevitable y pues también en un contexto en el que ya va a empezar a tener mucho más efecto la postura monetaria restrictiva de Banxico, pues justo como todo se va a combinar para que el año que entra esté lleno de muchos retos. Exactamente. En la parte de la inversión pública, ¿ustedes qué esperarían para el próximo año, Paulina? Pues sobre todo en este último año se metió mucho poder como a que se acabaran los proyectos emblema de esta administración. Entonces, pues obviamente a medida que esto ya no se vea, pues se va a ir reflejando en los datos de inversión y de construcción. Ya estamos viendo de hecho caídas en la construcción, que es algo que estuvo llevando la inversión muy fuerte en los últimos años. Entonces, pues lo mismo que con todo el gasto en general, ¿no? Pensamos que el primer año pues siempre es un poco difícil, entonces pues igual esperaríamos cierta desaceleración en línea con toda la actividad económica. La disparidad de las tasas con Estados Unidos va a ser un tema que pues persistirá en el tiempo. Sí, todo el mundo como que todavía trae esa idea de que Banxico sigue a la Fed uno a uno porque es lo que se vio por muchos años, pero la verdad es que desde hace ya algunos meses, pues Banxico ha hecho mucho este esfuerzo en enfatizar que ya no siguen uno a uno a la Reserva Federal, que este solamente es uno de los factores que toman en cuenta para fijar su tasa de política monetaria. Entonces, pues creemos que esto va a seguir hacia adelante, como se vio en el ciclo de alzas, pues Banxico empezó casi un año antes que la Fed, y pues igual ahorita, aunque no hayan empezado como tal un ciclo de recortes, pues ya hicieron un recorte en su reunión de marzo, mientras que la Fed todavía no da muchas señales de cuándo empezaría a recortar su tasa. Hoy que se tuvo la minuta de la Fed, pues señala un poco lo mismo que ya habían estado diciendo los miembros de la Fed, que pues los datos de inflación del primer trimestre sorprendieron un poco al alza, entonces todo esto implica que se patearán un poco más los recortes a lo largo del segundo semestre, entonces pues sí pensamos que va a persistir este diferencial entre qué hace Banxico y qué hace la Fed, pues por lo menos durante este año, entonces pues bueno, sí sería algo que se mantenga y no pensamos que Banxico esté siguiendo a la Fed pues en cada movimiento y que espere hasta que la Fed empiece a recortar para seguir recortando. Y pues igual lo único que sí daría los recortes de la Fed es un poco de más margen a Banxico para tal vez acelerar el paso en sus recortes. Claro. Paulina, la eventual llegada o regreso de Donald Trump a la Casa Blanca acabará con el superpeso. Pues la verdad es que teníamos también esta idea de, sobre todo desde elecciones anteriores, tanto en México como en Estados Unidos, que aumentaban mucho la volatilidad del tipo de cambio, pero pues como ya se vio en este periodo electoral que está por concluir, la verdad es que no se vio un gran aumento en volatilidad y sobre todo pensamos que es tanto por cierta falta de incertidumbre en cuanto a la postura política que prevalecerá,
pero también porque hay otros fundamentos macro que están apoyando mucho el tipo de cambio. No nada más es el tema político, sino pues también está el amplio diferencial de tasas que tenemos con Estados Unidos, que por ahora también la Fed se ha mantenido más o menos estable y no está haciendo un ciclo de alzas ni de recortes. Entonces, estos dos factores han favorecido mucho la estabilidad del tipo de cambio y pues pensamos que hacia adelante, depende un poco de los mensajes que tenga cada uno de los dos candidatos, pues podría llevar a más o menos volatilidad. Ya no pensamos que esté necesariamente asociado con uno de los dos candidatos, porque pues los temas que están un poco en la agenda es migración, comercio, que realmente aplican un poco a los dos candidatos. Entonces, más bien yo creo que dependerá de sobre qué se fijen ambos candidatos en la agenda y si México queda, digamos, en el foco rojo, que pues por ahora no lo hemos visto tanto y más bien todo está enfocado por ahora en China. Paulina Anchiola, subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ti. Buena tarde. Buena tarde. Fibra.